Actualmente en el desarrollo de software nos encontramos con diferentes retos, desde cómo están organizados los datos, si van a estar relacionados como entidades o si simplemente serán documentos, también qué eventos sucederán en la aplicación, pero durante los últimos años la interfaz de usuario o la parte de la vista ha tomado una gran importancia y complejidad, por ende se empezó a buscar maneras de reutilizar parte de la UI, llegando al concepto de componentes. Todo este desarrollo lo podemos englobar como frontend, todo lo que ve el usuario. Así, durante los últimos años, el estado del arte en cuanto a desarrollo de interfaces web se basa en 3 diferentes frameworks de JavaScript, que es el lenguaje que se encuentra en el navegador. Esos frameworks tratan de solucionar el problema de la vista de tu aplicación y actualmente son soluciones tan robustas que devuelven directamente HTML y JavaScript, como lo son Angular, Vue o React. En este video hablaremos de este último. React.js es una librería o biblioteca creada por Facebook en el 2013 para desarrollar la interfaz de usuario para Facebook, porque necesita una herramienta escalable y como podemos ver Facebook su interfaz es muy compleja, tiene un scroll infinito donde se van generando componentes de acuerdo a su AI o de acuerdo a su lógica de negocios. Cabe hablar de frameworks de JavaScript, pero React realmente es una biblioteca. Nosotros llamamos a funciones de React y a diferencia de un framework no hay realmente reglas o una estructura estricta para seguir nuestro proyecto. Nosotros estructuramos nuestro proyecto como queramos, pero su ecosistema ha crecido tanto y la comunidad lo ha acogido de tal manera que ya hay una serie de recomendaciones o estructuras recomendadas para nuestros proyectos de frontend con React. Este ecosistema puede llegar a ser tan grande que se puede llegar a ser considerado como un framework, como una forma de trabajar. Viendo un poco la documentación de React aquí en la web, hablan un poco de las características y lo primero que dicen es que es declarativo. Esto lo que significa es que la interfaz que hacemos la declaramos, o sea, simplemente la llamamos y no especificamos cómo funcionan las cosas de su render, por ejemplo. Esto lo hace predecible y fácil de desarrollar y que todo el tiempo sabemos que se va a mostrar. React se basa en componentes. Esto significa, y aunque suene redundante, que se enfoca en la descomposición de una interfaz, una descomposición en componentes, donde cada uno de estos es reusable y lleva su propia lógica. Entonces, con estos componentes independientes podemos generar todo tipo de interfaces, además de unir varios componentes para generar componentes aún más complejos y así llevar cierta armonía en toda la aplicación web entre todas sus páginas, ya que pues en resumen estará hecha de los mismos componentes, del mismo botón, del mismo slider. Entonces esto brinda una escalabilidad mucho mayor. Pero ¿cómo funciona realmente React? React utiliza un concepto de Virtual DOM. ¿Pero qué significa esto? Lo primero, ¿qué es el DOM? El DOM del navegador es el Document Object Model. Básicamente es la forma en cómo el navegador entiende el HTML. El navegador toma todo lo que escribiste en el HTML, las etiquetas, y lo transforma a objetos entendibles, los cuales son nodos. Pero estos objetos siguen siendo la misma estructura. Va a tener su padre y sus hijos que tú mismo creaste. Entonces, por ejemplo, si modificamos una interfaz con JavaScript vanilla sin React, no sé, agregamos div, eliminamos elementos o ponemos clases, estamos editando es el DOM directamente. Entonces podemos definir al DOM como una abstracción del HTML. Ahí se podría generar un problema y es que se renderice completamente ese DOM simplemente al cambiar un H1, y en las interfaces modernas donde los cambios son constantes, este problema puede arruinar la experiencia de usuario y además la experiencia de desarrollo. Ahí llega React con su Virtual DOM, que básicamente es una copia del DOM, la cual editamos. Por ejemplo, el mismo H1 queremos agregarlo, pero entonces lo agregamos en el Virtual DOM, y lo que hace React es comparar el Virtual DOM y el DOM, y la única diferencia que va a encontrar va a ser ese H1 que agregamos. Entonces, en vez de volver a renderizar todo el DOM por completo, lo único que hace es agregar ese H1 que nosotros agregamos anteriormente. React nos ayuda a crear interfaces web. La web se fundamenta en HTML y HTML al final se descompone en elementos o etiquetas, H1, div, bottoms. Por ende, React debería ayudarnos a crear estos elementos, y efectivamente eso es lo que hace con su función createElement, que recibe como primer parámetro qué elemento renderizar o qué etiqueta. Por ejemplo, si
ponemos un div, el resultado va a ser una etiqueta div, así como un h1. Su segundo parámetro serían las propiedades como ID, como una clase, como qué tipo para los inputs. Y por último parámetro, lo que iría serían los componentes hijos, o sea, otros elementos. Por ejemplo, si queremos que un h1 esté dentro de un div, pues en el tercer parámetro del div agregamos la función de crear un h1. Entonces probemos. Hagamos un par de elementos de HTML con esta función. Vemos que al final React puede aportar mucho, pero si para crear elementos necesito que hacer todo esto, ¿realmente es escalable como estamos hablando? Pues a mi parecer ni lo veo viable, ya que la experiencia de desarrollo es nefasta. Y lo que hacemos como frontend es todo el tiempo crear componentes. Por eso el equipo de React desarrolló JSX, que podríamos llamarlo como HTML en JavaScript, pero lo que realmente es la habilidad en JavaScript de llamar a la función createElement, pero como si fuera algo parecido a HTML. Entonces lo que hicimos con esta gran función, con createElement, si lo hacemos con JSX, quedaría algo así, algo mucho más escalable y recomendado, y además que ya todo está en JavaScript. Por eso anteriormente cuando importábamos React para crear cada elemento, lo hacíamos porque necesitábamos JSX, y JSX está dentro de la biblioteca de React. ¿Y cómo hace esto? Eso lo hace gracias a un transpilador, porque el navegador realmente no entiende JSX, el navegador solo entiende JavaScript. Entonces un transpilador como lo es Babel pasa ese código, como puedes ver, de JSX a las funciones de createElement de JavaScript. Esto está en constante actualización y como podemos ver, justamente hace un par de meses se introdujo un nuevo cambio a JSX. Normalmente lo que se hacía era importar React y escribimos nuestra JSX, y al transpilarlo, pues importando React, usamos la función createElement y como les acabé de explicar, creamos nuestro elemento h1 en este caso. Pero en esta última versión cambió y ya no tenemos que preocuparnos por importar React. Simplemente podemos utilizar JSX y al transpilarlo utiliza dentro de la ruta de React el runtime de JSX para compilarlo directamente y crear el elemento. Por último, se dice que se aprende una vez y se escribe donde sea. Esto es por dos cosas. La primera es que la compatibilidad con nuevas características como la que acabamos de ver y con otras tecnologías es completa. Estas son las ventajas de ser una librería, ya que no tiene una forma específica con la que trabajar y al hacer cambios, pues no hay reglas que te limiten. Y por otro lado, es que podemos implementar React en muchos lugares. Por ejemplo, lo que hemos estado viendo era en la parte del cliente, que todo eso se renderice en el cliente, en el navegador. Pero podemos, por ejemplo, que en vez de que se renderice en el cliente, lo renderizamos desde el servidor y entregar archivos estáticos. Esto es muy fácil gracias a Node o Next.js, que es un framework, o Gatsby. Esto ayuda mucho más al SEO y nos da un mejor esquema de trabajo. Además, también podemos usar toda esta teoría, pero ojo, la teoría de React para la web y pasarla al desarrollo móvil multiplataforma con React Native. Es decir, crear apps para Android y iOS con una sola base de código en React y JavaScript. También podemos crear aplicaciones de escritorio o desktop gracias al framework Electron, y estas aplicaciones serán multiplataforma ya que correrán en Linux, Mac y Windows con solo esa misma base en JavaScript. Esto fue un poco de los fundamentos de React, pero seguramente te preguntarás ¿cómo empiezo? Hay dos principales caminos, uno mucho más rápido y fácil con una herramienta llamada Create React App, que es un script que llamamos que nos crea una aplicación totalmente funcional de React y empezar a editar a partir de ello. La otra forma es utilizando un empaquetador como lo es Webpack, que también tengo un video de él en el canal, lo puedes ver en la descripción, que lo que hace es tomar todo lo que escribíamos y nos le entrega en un HTML, un JavaScript y nuestros assets empaquetados para que el navegador lo lea. Voy a estar realizando aplicaciones con React utilizando Create React App o Webpack. Revisa la descripción por aquí a ver si ya han salido. Y eso fue todo. Suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo video.